Buenos días a todos. Empezando este maravilloso domingo con el mensaje que Dios nos está mandando el día de hoy, queremos agradecerle por todas sus bondades de toda nuestra vida y de toda nuestra semana. El mensaje de hoy está basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, todo el capítulo 7, pero yo les voy a platicar la historia para no tener tanto texto bíblico ahorita, no porque no sea importante, sino porque quiero toda su atención para empezar a escuchar de qué se trata. Vamos a ubicar nuestra imaginación. Recuerden que el Señor usa mucho nuestra imaginación para podernos dar su mensaje. Y la imaginación es recordar que el pueblo de Dios estaba dividido en dos: las tribus del norte, las tribus del sur. Las tribus del norte era el reino de Israel, con 10 tribus de las 12 que salieron de Egipto, y las del sur eran solamente 2 tribus y era el reino de Judá. Bueno, nos vamos a enfocar al norte, a las 10 tribus del reino de Israel, y su capital era Samaria. Era el lugar más importante de todo este lugar. Entonces, como siempre, el pueblo de Dios ha tenido infinidad de enemigos. En este momento que nos relata Segunda de Reyes no es la excepción. Y empiezan los sirios, enemigos de Samaria, de Israel, a tratar de invadir Samaria. Como el ejército era inmensamente poderoso, el de los sirios, no el de Israel, empezaron a rodear toda la ciudad. Y ahí se pusieron a acampar y no atacaron, pero rodearon la ciudad. La rodearon de tal manera que si alguien salía, lo mataban. Y si alguien trataba de entrar, también lo mataban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo se quedó completamente cautivo dentro de sus muros, dentro de sus montañas, de sus fortalezas, y no podían ni salir ni entrar. Imagínense esta situación: no salen, no entran, tenían cierta cantidad de comida adentro. ¿Y qué creen que pasó conforme avanzaba el tiempo? La comida empezó a escasear, el agua empezó a escasear, la gente empezó a caer en una desesperación increíble porque no podían tener comercio con ningún otro pueblo para adquirir sus propios víveres. Entonces la situación se empieza a tornar desesperada y afuera el ejército cada vez era más y más poderoso porque llegaban de otras partes a fortalecer para atacar ya el pueblo de Israel. ¿Sí? La situación es que después de todo esto es tanta la desesperación de que no hay ni qué comer, que las familias empiezan a dar a sus hijos. Imagínense qué desesperación tenían para cocerlos y comérselos en caldos y en carnes. Y una familia le tocaba dar un hijo que se guisaba y al otro día, pues otra familia, o en 2, 3 días tenía que dar otro hijo. O sea, la situación era desquiciante. Y hoy quiero que tú pienses, ¿qué tan desquiciante ha sido tu situación para llegar a hacer cosas bárbaras en tu vida por no tener una verdadera confianza en el Señor y por tratar de actuar en tus fuerzas? Pero bueno, regresando a la historia, va una mujer y se queja con el rey, que también el rey estaba encerrado ahí, y le dice: esta señora se comió a mi hijo junto con todos y hoy le toca dar a su hijo y no me lo quiere dar. Dice, ya lo escondió. Imagínense los pleitos, el rey se rasga las vestiduras y todo es desesperación. El comandante del ejército de Israel es el único que está tratando de ver cómo defenderse o cómo hacer esto. Pero en su mente lo único que había era la desesperación de un ejército desnutrido, hambriento, como a la 4ª parte de número de personas que el ejército que los estaba rodeando, sus enemigos. Entonces no sabe qué hacer, están muy desesperados. En ese tiempo era muy común tener lepra. La lepra, actualmente yo les puedo decir, es una enfermedad producida por una bacteria y inunda tanto el cuerpo que
la piel se va cayendo, las manos, los dedos de las manos y de los pies, es tanta la lesión que causa que se desbaratan los huesitos y es como si se amputaran, pero es por la misma lepra. Es sumamente contagiosa, muy, muy contagiosa, y por eso cualquiera que adquiriera la lepra lo sacaban de la ciudad y tenían que vivir afuera. Entonces, afuera de Samaria había 4 leprosos. Esos leprosos, la familia de ellos que estaba dentro, a veces les mandaban comida y era como sobrevivían los leprosos y no se morían. Pero si estaban tan hambrientos adentro, pues ya no había nada que darles. Y los leprosos empezaron a darse cuenta que ya nadie les daba nada. Ellos solamente podían hablar con los guardias que estaban afuera en la ciudad. Nadie más de la ciudad podía hablar con ellos por el miedo a contagiarse de lepra y la lepra entrar a toda la ciudad. Bueno, entonces, sintetizo el panorama. Samaria está rodeada por un gran ejército, se están muriendo de hambre, el rey está desesperado, el capitán del ejército no sabe qué hacer, ya no hay víveres, ya no hay agua, ya no hay nada, y afuera está el ejército, y entre el ejército enemigo y Siria hay 4 leprosos. No hay más panorama. Entonces los leprosos empiezan a platicar entre sí. Todo esto viene en Segunda de Reyes, capítulo 7. Bien. Y los leprosos dicen, bueno, nosotros nos vamos a morir aquí de hambre, ¿sí? Y estamos aquí nada más sentados esperando a ver quién nos da algo, y Dios en su misericordia nos había dado alimento, pero ya ni eso. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos con los enemigos y les decimos, pues nosotros vamos a morir? Dice, ¿y por qué no podrías tener misericordia de darnos agua y algo de comer para nosotros 4? Eran 4 nada más. Y total que después de estar ahí disertando, platicando, dijeron, bueno, ok, vamos. Si nos matan, pues aquí de todos modos nos vamos a morir de hambre. Y si no nos matan, ¿quién quite y nosotros podamos realmente ser alimentados unos días? Finalmente nos vamos a morir. Entonces, todo el mundo tenía la idea de que me voy a morir porque los problemas son muchos, porque está muy terrible toda esta situación. Entonces, los leprosos van en la noche, ya para madrugada, muy despacito, a entrar por el lugar que consideraron de menos vigilantes del ejército enemigo, y van sigilosamente. Y empiezan, buenas noches, ¿quién anda ahí? Bueno, y nadie les contesta. Y dicen, oye, no hay nadie. Dice, ¿cómo que no hay nadie? Dice, no, de verdad no hay nadie. Y se asoman a las tiendas de campaña donde vivían, y oh sorpresa, están llenas de oro, de plata, de ropa, y a montones y montones y montones comida. Y dan toda la vuelta al campamento y no hay nadie, nadie, está abandonado el campamento. O sea, los enemigos ni siquiera estaban, el pueblo se moría de hambre y nadie sabía que no había ningún enemigo que vencer, ¿sí? Bueno, entonces ellos se superllenan, comen todo lo que quieren, se ponen ropas finas, encuentran la tienda donde estaba el rey del ejército sirio, se visten como reyes y están felices disfrutando absolutamente todo. Pero les empieza a redarguir. Nosotros estamos muy bien, mira la abundancia que hay, y nuestras familias y nuestro pueblo, aunque nos haya expulsado de la ciudad por la lepra, pues debemos de ir a avisarles. Vamos a decirles que aquí está todo y que ya no están más sitiados, ya no están en hambruna y que vengan. Bueno, hasta ahí dejamos la historia y regresamos a lo que es Samaria. Ahí en Samaria, dentro vivía Eliseo, el profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo al capitán del ejército, le dijo, mañana, en cuanto amanezca, ya no va a haber hambruna y todos los comerciantes van a poder vender harina, cebada, trigo a un precio baratísimo para todo el mundo.
Y el capitán del ejército, que era el brazo derecho del rey, en quien el rey apoyaba sus mayores decisiones o las más importantes, se burló y le dijo, ay, sí, cómo no. Aunque el Señor abriera los cielos, fíjense sus palabras, aunque el Señor abriera los cielos y derramara abundancia de provisión, no alcanzaría para darle de comer a tanta gente. Y no le creyó a Eliseo. En ese momento regresan los 4 leprosos y hablan con los guardias de la ciudad y les dicen, ya no hay problema, ya no hay ningún ejército, ya todos se fueron, ahí está lleno, nosotros no podemos cargar con tantas provisiones, vayan por las promesas que Dios les tiene ahí en ese campamento y sacien todo su sed y su hambre. Y sus ropas, que ya estaban desgastadas por tanto tiempo encerrados, vayan y ahí lo van a encontrar. Bueno, los guardias van con el rey y le dicen los leprosos que ya no hay ejército, que no hay absolutamente nadie y que podemos ir todos allá. Y el rey dice, no, eso es imposible, no puede ser jamás que estos se hayan ido si nadie los atacó, nadie les hizo nada. Simple y sencillamente es una estrategia para que todos salgamos y ya que estemos ahí en su campamento saqueando las cosas de valor y comiendo, van a llegar y nos van a matar a todos ahí. Y el rey no quiso hacer caso. Pero este señor del ejército le dice, y si es cierto, dice, déjame mandar 2 carros con soldados para que chequen si es cierto y que se fijen si está alguien ahí, por ahí escondido. Total que van 2 carros con soldados y ven y regresan con el rey y le dicen, efectivamente, está lleno de comida porque los enemigos pensaban quedarse mucho tiempo ahí, está lleno de ropas, de oro, de plata, de riquezas y con esto todo nuestro pueblo se va para arriba. Entonces le dice el capitán, no le digas nada al pueblo, vamos nosotros, sacamos todo y aquí racionamos la comida para todos y que cada familia vengan y poco a poco les vamos repartiendo la comida para que más adelante no volvamos a tener hambruna. Pero la noticia ya se había regado por todos lados por la boca de los leprosos, que empezaron a mandar noticias de que estaba toda esa provisión. Eliseo le dijo al capitán, tú vas a ver que mañana se va a vender harina, trigo, cebada y todo a precios muy baratos y va a haber abundancia en este pueblo y tú lo verás, pero no comerás de eso porque morirás. O sea que el mismo Eliseo le dijo, por incrédulo, por no saber reconocer las cosas que vienen de Dios, fíjense, no saber reconocer lo que viene de Dios, vas a morir, aunque tus ojos lo van a ver. Entonces el capitán empieza a poner afuera del Samaria brigadas de soldados para que la gente no saliera y se fuera a arrebatar tanta riqueza que había y tenerlos ordenados y ellos traerse todos y repartírselos. Era su razonamiento. Bueno, pues la gente pasa como estampida cuando se entera para ir a buscar esas riquezas y lo matan. Pasan encima de él, lo pisotean con tal de correr por la provisión que había allá. Bueno, la historia en general es esa, pero ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros con toda esta historia? Vamos a analizar. Número 1, la ciudad estaba sitiada, había desesperación, hambre, había desquiciamiento por las circunstancias en que todos estaban viviendo. Y el día de hoy yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu desquiciamiento? ¿Cuál es lo que tú tienes sitiado en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente te hace no tener confianza al 100% en Dios?
¿Cuáles son tus pasiones, tu corazón, tus pensamientos, tus actitudes hacia las circunstancias de tu vida que hacen que te sientas como esta gente de Samaria, que ya no hay salida, que las cosas no se solucionan, que las cosas no fluyen bien, que Dios se tarda en contestar? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos así infinidad de veces? Entonces, Dios quiere que hoy estemos conscientes si realmente los enemigos de nosotros mismos no somos nosotros mismos. O sea, si tienes enemigos por circunstancias ajenas, ¿cuáles son? Y si tú eres tu propio enemigo por incredulidad, por dificultad para saber que Dios es real y que para Él no hay nada imposible, o te estás desesperando porque la solución no llega, déjame decirte varios puntos. En la historia que les acabo de platicar, cuando los leprosos van y encuentran vacío el campamento, empieza todo el mundo a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué huyeron todos estos si no había nadie que los atacara? Y miren lo que hizo el Señor. La palabra no lo explica muy claramente, ni dice así y así y así pasó. Simplemente ya no estaba el ejército que los amenazaba. Entonces, a Dios le plació que las pisadas de los leprosos yendo hacia allá hicieron un estruendo impresionante para que el ejército enemigo pensara que los estaba atacando un gran, inmenso ejército y que iban a ser derrotados. Dios hizo eso. El Señor aumentó los sonidos que hacían los leprosos al caminar, pero no explicaría a los carros que escuchó el ejército y salieron oyendo. La cuestión es que en los oídos del enemigo, el Señor puso tanto ruido y tanto estruendo de que venían a atacarlos que salieron huyendo y dejaron absolutamente todo. Es una manera de actuar, hermanos, de parte de Dios. Nosotros no sabemos cómo va a hacerlo el Señor, pero Él lo va a hacer. Nosotros parece increíble los caminos que tiene el Señor para hacer las cosas, pero nosotros en nuestra humanidad muchas veces los queremos amoldar a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar, y queremos que Dios actúe como nosotros queremos que actúe. Cambia a fulano, cambia a perengano. Señor, que la casa no la pierda. Señor, dame esto, dame lo otro. Y pues es que, mira, Señor, si de repente mis deudas se borraran del banco, qué bendición. Pero pues ni se van a borrar y no es la manera en que Dios obra, ¿verdad? Y tenemos otros muchos ejemplos en la Biblia de la creatividad que tiene Dios para poder hacer que nosotros empecemos a comprender completamente la manera de actuar de parte de Dios. Vamos a Lázaro. Todos sabemos que el Señor resucitó a Lázaro, pero él se enteró que Lázaro había muerto y no lo resucitó hasta 3 días después. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tenemos el ciego que Jesús sanó. Lo sacó, le hizo lodito y le untó lodo en los ojos. No era necesario que lo sanara con su saliva ni con sus ojos. No era necesario esperar 3 días a que Lázaro resucitara, pero al Señor le dio su regalada gana hacerlo así, pero hizo la obra, no en el tiempo en que el hombre esperaba. Cuando Lázaro murió, todo apestaba y la gente sabía que no, precisamente para que glorificara la presencia de Jesús resucitándolo después de que el cuerpo estaba desbaratado, fue que el Señor actuó como Él lo consideró. Otro ejemplo, los muros de Jericó. ¿Cuál fue la instrucción de Dios para derrumbar los muros? Date 7 vueltas tocando la trompeta a los muros de Jericó durante 7 días. ¿Y por qué no nada más tocaron la trompeta y pum, se callaron los muros? Sino el Señor quiso en 7 días hacer la obra. ¿Sí? Entonces hoy el Señor quiere que nosotros veamos
que sea cual sea el sitio de nuestro corazón, de nuestra mente, lo atrapados que estemos, los problemas inmensos que tengamos, la creatividad y la respuesta de Él viene. Se los comparto por la experiencia que yo he tenido este último mes. Cuando la desesperación ahogaba mi corazón porque yo veía que mi esposo estaba en un gran peligro de morirse, yo le clamaba a Dios y no me costaba ningún trabajo. Y créanme que fluían y fluían y fluían promesas y pensamientos de parte de Dios en mi cabeza, y clamaba y era una oración que yo creo que en toda mi vida había hecho con tanta vehemencia y tanta seguridad de que Dios estaba ahí ayudando. Pero cuando lo vi bien, ¿saben qué? Se me secaba la palabra, ya no sabía ni qué orar. Y Señor, bendícelo, y no, pues sí, sánalo, que su recuperación sea completa. Y mi oración empezó a cambiar hacia palabras que sí vienen en la Biblia, que sí utilizaba yo la palabra de Dios, pero la vehemencia así ardiente que yo tuve cuando él estaba tan grave no era la misma. Entonces, ¿saben qué empezó a pasar en mí? Un sentimiento de culpa increíble. ¿Pero por qué no puedo orar? ¿Por qué? Porque ya lo veo mejor, porque mis ojos naturales ven que ya evolucionó, que ya pasó el peligro de muerte. O sea, Señor, ¿qué me pasa? ¿Y saben qué me dijo Dios? No es la forma, es la perseverancia que tú tengas de buscarme y de tener la intimidad conmigo. Y me acordé de la última predicación de mi esposo aquí. Hablaba de esa intimidad que después Doris continuó, de cómo tenemos que tener esa intimidad. Y Dios sabe que mientras nosotros no tengamos esa comunión perfecta todo el día, va a haber momentos de oración en las que se nos acaban las palabras, en las que no podemos continuar porque ya no sabemos qué decir. Y nos sentimos con algo culpable acá, y que pues ya es que ya no puedo orar más. ¿Y saben qué? Nos quedamos callados. Y el peor error es nos alejamos de Dios. Y empieza ese sentimiento frustrante en el que quiero tu presencia, Señor, pero no sale de mi boca nada. Pero recuerden que el Señor ve nuestro corazón. Y para Él tiene mucho valor 30 segundos en donde queremos hablar con Él, que 2 o 3 horas de pura palabrería, que no podemos más allá. ¿Qué es lo importante? El conocimiento de que Dios está ahí, la certeza de que Dios va a actuar y que Él tiene completamente su tiempo. Ahora, regresando a nuestro tema, ¿identificaron qué es la prisión que cada uno tiene? Pueden ser deudas, pueden ser la pareja, pueden ser los hijos, pueden ser malas relaciones, o por qué no, nuestras propias prisiones, la deshonestidad, la tranza, la mentira, el engaño, el no hacer las cosas como Dios las tiene. Les hablaba yo a las mujeres de lo que son nuestros valores. Nuestros valores van alineados con la palabra de Dios, el ser íntegra, el ser honesta, y que pase lo que pase, nadie me mueva de la integridad, nadie me mueva de decir mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las prisiones las tenemos nosotros mismos o alguien nos está sometiendo a una prisión, es cuando podemos sacar adelante toda esta enseñanza de los leprosos. La ciudad desesperada, los leprosos sabiendo que iban a morir, tuvieron una actitud muy diferente a los que estaban encerrados. ¿Por qué? Porque los que estaban encerrados también pudieron haber pensado, si de todos modos nos vamos a morir de hambre, pues vamos a salir y quien quite y Dios nos ayude. Pues no, se quedaron en su desesperación. Hoy tú no caigas en la desesperación de quedarte encerrado en tus cosas. Ten la actitud de los leprosos. Los leprosos ya no tenían nada que perder y se arriesgaron con toda su vida por la provisión. ¿Y qué encontraron? La provisión de Dios en todos los aspectos. La palabra ya no dice qué pasó con los leprosos después de que ellos
se llenaron de joyas, de ropa, de víveres, e incluso cargaron con muchos y los escondieron para su provisión futura. Ese es otro punto importante. Si tú no disfrutas primero tú la provisión de Dios, no vas a poderle dar nada a nadie. Si tú eres una persona que crees en Dios, confías en Dios, pero no has disfrutado todos los regalos de Dios en tu propia vida, difícilmente vas a compartir al Señor, difícilmente vas a decirle a la gente, porque tú misma o tú mismo no estás seguro de todo lo que Dios ha hecho. El tiempo espiritual de parte de Dios no es el mismo tiempo que nosotros como humanos quisiéramos ver resueltas las cosas. Pero si nosotros tenemos la confianza al 100% de que Dios ahí está, nunca nos abandona, nunca haría nada mal contra nosotros, y mantenemos nuestra perspectiva con nuestros pensamientos sujetos a Cristo, ahí está la respuesta, ¿sí? No es que Dios conteste las cosas como yo quiero que sucedan. Obviamente, yo siempre quise que mi esposo sanara. En ningún momento dije, ay, no, pues ya, al fin que él ya va a estar con el Señor y va a descansar de este mundo. Jamás, jamás clamé. Pero sí les quiero decir que el Señor puso en mi corazón la confianza tan grande en Él, que en mis pensamientos no estuvo, ¿y si se muere? Pero sí estuvo el que pase lo que pase, Dios está conmigo y me va a levantar. Mi oración era que sanara y se restableciera, y lo sigue siendo. Pero mi confianza, por primera vez en mis más de 40 años de cristiana, he adquirido la confianza y la certeza de que pase lo que pase, Dios no me va a dejar, ¿sí? Y eso es algo que yo quiero transmitirles el día de hoy. Si los resultados de tu oración no son los que tú quieres, mantente en la certeza de que Dios está ahí y para Él no hay absolutamente nada, nada imposible. Y Él verá con su creatividad qué va a hacer. Como en Jericó fueron 7 días, con Lázaro 3 días. Con Daniel fue necesario que estuviera en el pozo con los leones. Le pudo haber evitado eso el Señor, y que cuando él entrara al pozo los leones ya se hubieran muerto, pero no, ¿verdad? El Señor nos hace pasar por toda esa serie de cosas con la única intención de que nosotros sepamos que Él nunca nos va a abandonar. Y si nos vamos al punto de Eliseo, ¿por qué era profeta Eliseo? Por su confianza 100% en el Señor, y que el Señor le mostraba lo que había de venir. Y es una promesa que Dios nos dio a nosotros. Ya no tenemos profetas en estos tiempos, porque por eso vino Jesús y por eso rompió todo, y ahora la comunicación es directa. Y tenemos la promesa de parte del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ha de mostrar las cosas que han de venir, igual que se las mostró a Eliseo. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual nosotros batallamos tanto? Suena difícil, pero ¿saben cuál es el problema? Nuestra incredulidad, nuestra desalineación con el Señor, que si yo sé que no estoy haciendo las cosas de acuerdo a Dios, yo misma me siento que no soy merecedora de la gracia de Dios, lo cual es un error, porque Dios nos ama parejo, y eso hace que yo me aleje del Señor. O sea, acá creo, pero acá dudo. Acá sé que para Dios no hay nada imposible, pero acá, bueno, es que el Señor, pues es que todavía no me puedo quitar lo mentiroso, lo deshonesto, y yo me voy a esforzar, Señor, y nunca en las fuerzas vamos a poder salir adelante, ¿sí? Entonces, aquí podemos también tomar de enseñanza que el capitán del ejército de Siria dudó de lo que le decía el profeta. Nosotros estamos dudando no de lo que nos dice un profeta, sino de lo que nos dice la palabra que el Señor nos dejó por escrito, que es toda su escritura, desde el Antiguo Testamento a través de todos los profetas, como de
el Nuevo Testamento, que ya es palabra de Dios, de la vida de Jesús directamente, más los apóstoles. Entonces, hermanos, tenemos todas las herramientas necesarias para salir adelante. Pero número 1, identifica cuál es tu prisión, cuál es lo que tú tienes sitiado en tu corazón que no te permite. Número 2, arriesga tu vida por ir por las promesas de parte de Dios, con la certeza y la convicción de que Dios está contigo y jamás te va a dejar solo. Número 3, cuando tengas la incredulidad en tu corazón, ten la certeza de que esa incredulidad el Señor te la entiende, pero tú persevera, aunque tengas la boca seca de palabras para orar, persevera. ¿Y saben qué? Esa perseverancia va a hacer que hagamos ese ejercicio de estar constantemente en comunión con Él, y empiezan a desaparecer las circunstancias que nuestros ojos naturales ven, y empieza a surgir esa promesa de que el Espíritu Santo nos ha de enseñar todo aquello que ha de venir, ¿sí? Finalmente, como los leprosos, vamos a tener nuestra riqueza, nuestra provisión, nos vamos a saciar tanto del Señor que como los leprosos vamos a ir a compartirle a todo ese pueblo dentro de una prisión que ni existía porque los enemigos ya se habían ido, toda esa provisión de parte de Dios, y compartir todas las buenas nuevas que los leprosos recibieron, ¿sí? No fueron egoístas y pensaron en todo el pueblo que estaba en prisión. Creo que ya es momento de que salgamos de nuestras prisiones, tanto personales como de iglesia. Es momento de salir a predicar las buenas nuevas, pero una vez que nosotros ya tuvimos esa saciedad de todas las promesas de Dios, ¿sí? Porque si nuestra vida no es lo suficientemente testimonio para los demás, porque nosotros todavía no disfrutamos, entonces acuérdate, primero tú, Dios y tú. Una vez que disfrutes, compartes, pero no que se te vaya la vida en tratar de disfrutar al Señor y nunca compartir. El Señor no se va a fijar en tus problemas para compartir. Lo que tú digas para otra persona, Él lo va a usar poderosamente. Amén. Así como nosotros hemos visto tanto ángel rodeando la vida de mi esposo. Y de verdad les agradezco mucho. Entonces, no duden del mensaje o del mensajero, que en este caso es Jesús. En el Antiguo Testamento fueron los profetas. Y salgan de esa prisión en la que nos encontramos, porque afuera está lleno de provisiones y bendiciones para nuestra vida y para la vida de toda nuestra familia. Pero si nos encerramos en esa prisión, que quién sabe, cada uno de ustedes debe saber qué es la prisión que tienen ahí. A veces es tan sencillo que es una persona la que nos tiene aprisionadas, y pensar que afuera hay tantas maravillas que tengo que arriesgarme solo a tomar, y fue todo. Amén. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Les agradecería mucho desde el fondo de mi corazón que todos pudieran quedarse para convivir un rato. Estamos cumpliendo 19 años y no es que seamos pequeños o poquitos, somos abundantes. ¿Saben por qué? Porque eso era algo que mi esposo y yo aprendimos en los últimos años. No es el número de personas, es la calidad de personas, y ustedes son lo mejor que hemos tenido. Ustedes son las personas que han aprendido de nosotros muchas cosas, y créanme que ustedes valen más que mil congregantes que no quisieran entender la palabra. Así es que los poquitos que somos poderosos,
Y si ese es el plan del Señor para mi esposo y para mí, poquitos nos quedamos, pero fortalecidos en el Señor. Somos pequeños en número, pero somos grandes, grandes delante de la presencia de Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, maravilloso Señor, gracias te doy por estos 19 años, Señor. Gracias, gracias de verdad, Señor, porque día a día, minuto a minuto, desde las primeras personas que llegaron hasta las últimas que están aquí, Señor, más todas aquellas que por alguna razón salieron, Señor, tú has tenido tu plan, tú has tenido todo lo necesario, Señor, para bendecirnos, para levantarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, Señor. Y yo te ruego en esta hora, Señor, que todos llevemos en nuestro pensamiento que no podemos estar cautivos, Señor, que no hay ningún enemigo afuera, que tú con tu amor, tu creatividad, tu paciencia y todo lo que tú haces, Señor, que no es posible entender con nuestra mente natural, haya podido solucionar. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú precisamente veniste a romper todas esas cadenas, Señor, todas esas prisiones, para liberarnos, Señor, y correr por tus promesas, Señor. Es como si tú estiraras la mano con todo y solamente lo tenemos que agarrar, pero ha sido difícil el proceso, Señor. Sin embargo, cada día es nueva tu misericordia, mi Dios. Cada día vemos tu mano poderosa enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor. Y sabemos con todo nuestro corazón que la corrección que viene de ti trae fruto apacible de paz y de amor, Señor, y que nunca va a ser un yugo pesado sobre nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, por cada familia aquí representada, Señor, y por todos aquellos que no pudieron venir por otras razones. Bendíceles igualmente, Señor. Ayúdeles, levántales, Señor, pero lo más importante, Señor, fortaléceles en su espíritu para que tu Espíritu Santo toque y exhorte, Señor, cada momento de su vida, para que te busquen, te anhelen y tomen la decisión de entender que sin ti nada somos. Te doy muchas gracias, Señor, por la salud del pastor, Señor. Gracias porque en este momento él está conectado con nosotros en sus pensamientos, y porque tú has hecho de Unidad Cristiana Adonai una verdadera unidad en Cristo, mi Señor. Dios les bendiga.